Emilio nunca dejaría ninguna señal allí, ni para ella ni para nadie. Eso supondría una condena para ambos. Parecía algo más propio de los maquis. La respiración se le agita. Ana tiene la sensación de que las costillas no consiguen dar cabida a sus pulmones, que encuentran demasiada oposición y la ahogan. Es por el miedo. Es por el mal presentimiento que no termina de paralizarla, pero bloquea sus sentidos. Es por el babujal. La tela es blanca y está moteada de lamparones oscuros. Avanza unos pasos más y entonces alcanza a ver que hay algo justo detrás de la deslucida bandera, rodeado de un montón de piedras dispuestas en círculo. Cuando se da cuenta de que el bulto que ha aparecido ante ella es un cadáver, el aire contenido en sus pulmones vence al fin la resistencia de su caja torácica, materializándose en un alarido desgarrador. Su grito resuena por todo el monte y se escucha desde la mesa de celebración. Este es un fragmento de Babujal, la novela de Darío Vilas, que he elegido para presentarla un poco porque creo que capta bien un poco lo que es la esencia de la novela. Sé que va a ser una presentación un poquito a matacaballo, un poquito rápida, ya perdonaréis, estoy de guardia, esperemos que no suene, y al mismo tiempo estoy de cierre de trimestre aquí en Francia, pero me resistía a dejar pasar más tiempo sin hablar de esta novela que tengo en la pila de pendientes de reseñar desde hace mucho tiempo y que es una novela no solo muy meritoria, sino que marca un cambio dentro de la trayectoria literaria de Darío Vilas. Darío Vilas es un autor que yo conozco desde hace ya muchos años, al que he disfrutado desde sus primeros textos, sus primeros relatos que publicaba en la época de H. Horror. Luego lo conocí en su faceta de editor con DH Ediciones. Tuve el privilegio de ver publicada mi novela La Casa de las Sombras dentro de su catálogo. Y una vez ya dentro de Nocte, cuando ya Nocte funcionaba, vamos a decir, a pleno rendimiento, tuve la posibilidad de leer algunas más de sus novelas. En particular, me impactaron muchísimo las ambientadas en simetría y El hombre que nunca sacrifica a las gallinas viejas, que para mí es una auténtica obra maestra, para mí tal vez la novela que más me gusta de todas las que le he leído y que bueno, que fue un escalón más dentro de una trayectoria creciente en la que publicó también Instinto de Superviviente con Dolmen en pleno boom de zombies y dentro de esta dinámica de crecimiento como autor en el que iba mostrando cada vez más facetas, cada vez más inquietudes, cada vez más recursos narrativos, aparece Babujal. Babujal, publicado por Estela Maris, para mí fue un salto diferencial dentro de su carrera como autor y creo sinceramente que es una novela muy valiente por varios motivos. El primero es porque, aunque Darío Vilas había desarrollado ya un registro en el que se nos había metido en el bolsillo a muchísimos autores, aquí decide romper con él. A diferencia de esa crudeza entre novela negra y novela de terror que tiene, pues por ejemplo, El hombre que nunca sacrifica a las gallinas viejas, donde hay una prosa narrativa que es prácticamente violenta, aquí Darío Vilas opta por una prosa mucho más intimista por crear unos escenarios que desde mi punto de vista están muy anclados en el realismo, pero desde esta particularidad que a mí personalmente me hacen pensar mucho a la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, en los que el realismo mágico se filtra dentro de una realidad, no para desvirtuarla o para llevarla a un terreno más fantasioso, sino para dar unas notas más ricas y unos matices tal vez más inquietantes y tal vez más poéticos o simbólicos a la narrativa realista que es el eje central. Y este es el segundo punto que hace muy valiente a esta novela, es que Babujal está ambientada en los años de la posguerra y está ambientada de un modo muy honesto y muy claro. Para alguien que viene de Aragón, oír hablar de Belchite y oír hablar de los horrores que marcaron no solo a nuestro país en sí, sino a las familias de todos los que vivimos en la zona, pues es algo que yo encuentro de mucho valor, que yo lo recibo como un ejercicio muy valiente, muy honesto y que además se puede abordar sin entrar necesariamente en una narrativa, digamos, aleccionadora.
Babujal no es para nada eso, es un retrato de una época, es un retrato de una época un poco como los que hacía Delibes, donde se leen muchas cosas, se entreven muchas cosas y no hace falta entrar en juicios de valor burdos para que el propio lector sea capaz de captar la fuerza de esos escenarios, las complejas relaciones entre los personajes y todos esos no dichos que están tan presentes dentro de la historia. Y esto de los no dichos es una cosa que me resulta particularmente interesante dentro de este tipo de narrativa y creo que es muy deudora de la narrativa del terror, un poco como la describía o la concebía el G. Morgan, de la que hablamos con La Casa de los Cerezos. La idea del fantasma, la idea del espectro que ronda las familias, de estas condenaciones, de estos ecos de la historia o de esos errores de percepción que le gusta llamar a Darío Vilas, como en la antología que organizó él de temas de fantasmas, es un tema clave cuando se está hablando de temas tan complicados como es la guerra civil y la posguerra. Si algo hemos tenido mucho en este país han sido precisamente silencios. Hemos tenido muchos huecos, hemos tenido muchos secretos, hemos tenido muchas cosas que no se dicen. Y es muy curioso porque en Babujal hay toda una narrativa que se construye precisamente a través de esos huecos, a través de esos silencios. De hecho, el leitmotiv, un poco el motor de la trama, el motor de la acción, es precisamente el viaje de una persona que vuelve de París a España y se confronta al pasado de su familia e intenta reconstruir un poco esos huecos dentro de sus recuerdos de infancia. Intenta dar un sentido más concreto y más digerible, más entendible por una persona adulta de todos esos ecos que había tenido durante su infancia, su juventud y en torno a esa familia. En ese sentido, pues es una novela muy ambiciosa, es una novela que cuenta mucho, se apoya mucho sobre la psicología de los personajes. Es una novela que avanza a fuego lento. En este sentido, la formación, digamos, la trayectoria que ya tenía Darío Vilas como autor de novela de terror y como autor de novela negra en cierto sentido, porque para mí Simetría tiene mucho de novela negra también, le ha jugado muy a su favor porque a través de las cartas, a través de los recuerdos, a través de las pistas que se van encontrando, se va creando una atmósfera opresiva, casi gótica, es un poco deudora de la novela gótica en el sentido de que están esas relaciones laberínticas dentro de la familia y que al mismo tiempo nos permiten recrear todo ese escenario de época tan delicado que es el escenario de la posguerra. No es una novela ambientada propiamente en los años 50, pero estos tienen un papel clave dentro de la trama. Digamos que hay como varias líneas temporales narrativas, anteriores y posteriores. Pero bueno, se articulan un poco en torno a ese momento histórico y en torno a las circunstancias que han tenido lugar ahí. Sin pretender destripar mucho la novela, porque creo que es una novela que merece la pena descubrirla poco a poco, sí que querría hacer un pequeño inciso sobre el tema este de Babujal. Babujal es algo que llama mucho la atención como título, uno se pregunta qué demonios es esto, se entrevé un poco ese lenguaje infantil, ¿no? Esos balbuceos, y al mismo tiempo tiene esa tónica de ese, ¿cómo decir? Ese sabor del asustaniños, del monstruo del saco, y solo por poner un poco en antecedentes, tiene algo que ver con toda la mitología que se trae de América Latina, yo lo relaciono un poco con temas de santería y demás, y es uno de los elementos que da un sabor particular a la novela. Es una obra muy rica en matices, muy rica en escenarios. Yo creo que por eso también me ha recordado en cierta medida a La Casa de los Espíritus de Allende. Por la propia extensión, evidentemente no es una novela tan ambiciosa, no es una novela tan coral, es una novela más focalizada en ciertos personajes, pero sí que tiene en cierto sentido esa gracia de, por un lado, aunar el contenido social, el contenido político en cierto sentido. Tal vez político no sea propiamente el término, porque como digo, no es que entre directamente a hablar de política directamente. Es más bien retrato de una época, retrato de unas circunstancias que evidentemente son políticas. Entonces, inevitablemente, pues claro, hay cierta política en el propio desarrollo de la novela. Es un poco lo que hablábamos de no significarse. Creo que Darío Vilas no tiene ningún problema en significarse y casi mejor. Oye, es lo que creo. Bien, en cualquier caso, lo que quiero decir
es que tiene esa riqueza de matices, tiene esa riqueza en la perspectiva del escenario, que nos permite tanto ver el lado humano, como un poco como ocurre en la Casa de los Espíritus, que vemos muy de cerca a la familia, vemos muy de cerca a la gente que convive con ella. Aquí hay también una especie de mansión familiar en el centro, hay también unas circunstancias, como digo, un poco sobrenaturales, un poco inquietantes, un poco que se salen del realismo puro, al menos desde ciertos puntos de vista, que no me corresponde a mí destriparlos aquí en la reseña. Y esto hace que Babujal sea una novela que es muy rica en matices, fue una apuesta muy fuerte del autor y para mí es una novela muy, muy meritoria. Como digo, quizás no sea mi trabajo preferido de Darío Vilas, quizás porque lo he encontrado menos crudo, menos a quemarropa quizás que otros. Es una novela tal vez más cerebral, es una novela muy intimista, creo, en ciertos aspectos. Creo que debe estar muy ligada a los sentimientos del propio autor. Si no es el caso, la verdad es que los ha imitado muy bien, ha sabido transmitir muy bien. Y francamente es una novela que creo que merece mucho la pena redescubrir. Si no me he ido enterando mal, porque llevo unos años un poco en el limbo, no sé si Stella Maris sigue teniéndola en catálogo. Creo que se contaba reeditarla hace poco, me pareció leerlo en Twitter. Francamente, no es una novela que está en activo, es una novela que merece la pena buscar y es una novela que merece la pena volver a darle una segunda vida. Así que, bueno, en cualquier caso, yo ya sabéis que no hago los vídeos para hablar de temas talmente comerciales, sino que a mí lo que me gusta es hablar de literatura. Aquí tenemos literatura de calidad, tenemos literatura de un animal, de un autor que sigue, de un animal literario, iba a decir, que sigue creciendo, que sigue desarrollando su carrera y que crece con cada novela, con cada obra. En ese sentido, Babujal, pues como digo, fue una etapa que considero muy, muy meritoria y muy, muy interesante y que desde aquí recomiendo sobre todo a aquellos que les interesen pues las novelas con matices, las novelas con escenarios ricos, con escenarios que te envuelven y que están ancladas en nuestro propio país y que demuestran que se pueden crear esos escenarios tan fascinantes del realismo mágico latinoamericano a la vuelta de la esquina. Tenemos material para eso, tenemos los escritores que dan la talla, así que con esto me despido. Como digo, disculpad si me ha quedado un poco deslavazado, pero está siendo un fin de semana muy intenso y la cosa no termina, porque sigo de guardia. Cuidaros mucho, leed mucho y por supuesto, si habéis leído la obra, queréis añadir algo abajo o hacer comentarios generales, otras obras que veáis relacionadas, como sabéis, siempre son más que bienvenidas también en este rincón de lectura. Seguimos en contacto.